Muy bien, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Señor como tenemos por sana costumbre, por su presencia, por su providencia. Volvemos a reencontrarnos luego de un paréntesis seguramente bastante extenso, pero volvemos a reencontrarnos para intentar seguir avanzando en esta construcción, en este peregrinar y fundamentalmente en esta ilustración que asumimos de parte de Dios para peregrinar y hacerlo de la manera correcta, y eso implica de ser eficaz en esta carrera, una carrera que va más allá de ganar en función de los conceptos que este mundo asume por ganar, ¿verdad? El apóstol Pablo decía en una de sus tantas expresiones dignas de ser imitadas, hablando en términos de carrera, de largo trecho, de largo aliento, ¿verdad? De un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿verdad? Todo lo pasado, parafraseando, ¿verdad? Todo lo pasado lo tengo por pérdida, lo tengo por execrable, lo tengo por poca cosa, porque en definitiva he logrado ganar la carrera, y ese ganar la carrera claramente no implicaba ser puesto en un pedestal, no implicaba ponerlo, vieron, como las Olimpiadas que ponen allí como una suerte de escaleras, ¿no? El primero arriba del todo, el segundo y tercero a la misma altura, pero en distintas posiciones, la premiación, los himnos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claramente los que conocen a la historia, fundamentalmente el final de Pablo, se dan cuenta de que las expresiones, los conceptos de Pablo de éxito están muy alejados de los que esta sociedad absolutamente competitiva, absolutamente permeada por, tanto tenés, tanto valés, y que atraviesa claramente este sistema capitalista que vivimos, que va más allá si es de derecha o de izquierda, porque en definitiva yo creo que esos conceptos son conceptos perimidos, pero bueno, no es el ámbito ni mucho menos la temática. Definitivamente aquellos que conocen el final de Pablo se dan cuenta de que Pablo no terminó claramente en un pedestal como el que mencionamos recién, sino que sino que de manera muy clara a Pablo lo terminaron cortando la cabeza. Entonces, bueno, cuando uno abreva de los conceptos bíblicos, se da cuenta de que ganancia, de que éxito, no difieren enormemente muchas veces de lo que este mundo nos quiere impregnar, nos quiere enseñar. El éxito no pasa por terminar con una en una pole position, no pasa por que te pongan por encima de los demás y poniendo el himno de tu país y que te entreguen una medalla de oro. No pasa por allí claramente, porque Pablo, cuando habló de este tipo de cosas, no terminó de esa manera, sino que en el peor de los casos, y capaz que estoy haciendo un poco irónico de más, pero terminó no con la medalla de oro colgado del cuello, sino que terminó sin cabeza, básicamente sin cabeza. Entonces es así en donde uno debe reformularse, ¿no?, las definiciones correctas, qué es lo que es éxito para Dios. Y el éxito para Dios es, en una carrera de largo aliento, como lo es, como lo implica, como lo significa la Biblia, es el estar en donde Dios quiere que esté en el momento de la carrera preciso. Yo lo visualizo en estos términos y confío que te pueda llegar a ser de ayuda. La mayoría piensa que, bueno, cada uno con lo suyo. No es que yo tenga una mentalidad mediocre, ni de conformismo, ni de derrota, ni nada que se le parezca. Yo lo que quiero hacer es estrictamente bíblico. Lo que pasa es que venimos ya de
varias décadas de un evangelio permeado también por el tanto tenés, tanto valés. En donde si no termina siendo un pastor millonario, un pastor con auto, con casas, con autos en plural, con casas en plural, bueno, claramente debe haber una malversación del talento, debe haber existido una procrastinación en el ejercicio ministerial, deben haber existido enormes errores, porque, bueno, lamentablemente el evangelio, este evangelio al cual asistimos, que es un evangelio de tanto tenés, tanto valés, el evangelio de la prosperidad, en definitiva es atravesado por esa máxima. Pero vuelvo a insistir, cuando uno repasa la vida de Pablo, cuando uno repasa la vida de su Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, claramente ninguno de ellos terminó ninguna pole position de nada, no terminó con una corona de laureles. En todo caso, nuestro Mesías terminó con una corona de espinas. Y yo creo que una es bastante difícil, bastante distinta de la otra, en donde fueron atravesados por el dolor, el sufrimiento. No estoy haciendo tampoco una apología del dolor, lo que estoy diciendo es que el éxito en términos correctos es, como decía Jesús: Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Pero decíamos que si tuviéramos que buscar, ¿no? Como lo hacía Jesús con las parábolas, si tuviéramos que buscar algún elemento como para poder graficar y poder explicar de una manera clara, a mi muy humilde entender, a qué se refiere la escritura con éxito, no pasa por llegar primero, no pasa por esperar la gloria en términos humanos, no pasa porque todo el mundo te aplauda, porque todos te reconozcan, porque tu nombre sea reconocido, porque te pongan una medalla en el cuello y tal vez te den algún premio económico. No pasa por esas expresiones, por ninguna de esas expresiones. En todo caso, nuestra verdadera intención debe de ser que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero básicamente lo que yo asumo por éxito, en función de lo que veo en la Biblia, es en esta carrera de largo aliento, es estar donde Dios quiere que esté, en el momento que Dios quiere que esté. Es decir, una carrera de largo aliento, evidentemente, uno cuando arranca con una enorme vitalidad, con mucha fuerza. Uno seguramente se proyecte de estar para ir midiendo también sus tiempos, para ver si tiene que acelerar el tranco, ¿no? De estar en determinado lugar a tal hora, porque eso de alguna manera le ayuda a medir su relación de velocidad-distancia. Y uno tenga algunos mojones en su cabeza y va midiendo el tiempo. Bueno, tiene mucho que ver con eso, porque Dios, a sabiendas de que en esta carrera de largo aliento llamado vida hay muchos obstáculos, ¿no? Y cuando digo obstáculos no lo digo en términos negativos, porque si la Biblia dice que todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayudan a bien, y Dios sabe que en la vida van a haber obstáculos, y creo que hasta un niño, bueno, un adolescente, sabe que la vida tiene obstáculos, porque ya los ha tenido y ha empezado a tomar conciencia de ellos. Dios sabe que en la vida van a haber obstáculos, y nosotros debemos de saber de que en la vida van a haber obstáculos, y que nosotros tenemos que sortear esos obstáculos, y que parte del éxito, parte importantísima del éxito, es saber que van a haber esos obstáculos, saber que hay que saltarlos, no rodearlos, porque eso es hacer trampa. Saltarlos es estar por encima de, y no dejar que me detenga, porque mucha gente, cuando se enfrenta a algunos obstáculos, tiende a paralizarse,
y no va más de ahí, y comienza a retroceder, y comienza como el pueblo de Dios muchas veces cuando salió de Egipto a dar vueltas en medio del desierto, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y no terminan avanzando en ningún sentido. Ellos creen que avanzan, ellos piensan que avanzan, ellos se autoengañan pensando que avanzan, pero no avanzan. Están así, están dando vueltas en medio del desierto de su vida, porque cuando vos te parás porque algo te detiene, ¿no? Es así donde hay algo que se le ha llamado, hay algo que implica, yo creo que la vida implica procesos. Y cuando uno se enfrenta a un escenario de dolor o un escenario adverso, bueno, uno tiene que, yo creo que es una cuestión de salud mental, salud emocional, implica hacer una suerte de teshuvá, en donde uno hace una suerte de duelo, ¿no? Donde uno mira hacia adelante, mira hacia atrás, intenta reconciliar su pasado con su presente con el futuro, y se anima a seguir bogando mar adentro. Y para eso se necesita un tiempo, porque no todos somos iguales. Y buena parte de la comunidad de Jesucristo creo que hoy se enfrenta a este tipo de escenarios que interpretan de muchas maneras que estamos en medio de un proceso de duelo, pero no porque estemos derrotados, porque hemos decidido tirar la toalla, porque hemos decidido, bueno, no seguir corriendo la carrera o cosas de esa naturaleza, sino que, bueno, hay una conciencia de que hay un escenario que generó un dolor, generó una herida, generó una situación que uno necesita resolverla en su fuero más íntimo, en esa intimidad con Dios. Seguramente hayan preguntas, ¿no? Que creo que son, bueno, creo que son de rigor, creo que son necesarias, creo que son sanas. Usted dirá, bueno, pero un varón maduro no lo haría. Bueno, capaz que me falta madurez o nos falta madurez, pero yo siempre aliento a tener intimidad con el Padre, y si eso significa que le tenga que volver a preguntar algunas cosas, yo prefiero que me corrija él a que me corrija otro. Y que en todo caso sea él el que me diga, mira, ¿sabes qué? Yo soy tu padre, pero esta pregunta no me la hagas más. Preferiría que fuera él. Porque yo siempre aliento a tener una relación con él, fundamentalmente con él. Cuando esa relación es sana, por supuesto que me va a llevar a relacionarme con otros. Pero yo no puedo poner la carreta adelante de los bueyes, ¿no? Primero es mi relación con él. Y esa relación con él a mí me va a llevar a un proceso de sanidad, de liberación, y eso me va a llevar a volver a relacionarme, porque eso implica el saltar esa adversidad y seguir corriendo la carrera, porque claramente la carrera no se terminó, no se terminó. Y eso es importante que lo sepan. La carrera no se ha terminado. Lo que han surgido son obstáculos que han intentado detenernos, que de alguna manera nos llevan a hacer esa mirada introspectiva, o mirarnos al espejo, no una mirada acusadora, no buscando culpables, sino entender de que, bueno, la vida implica este tipo de escenarios que no son gratos, francamente, no son lindos, no son cosas que uno quisiera todos los días, por no decir nunca, pero creo que también hace a nuestra naturaleza, y es así también como nos vamos haciendo hombres, mujeres de Dios, vamos generando una resiliencia, vamos madurando en propósito, vamos madurando, ¿verdad? Esas capacidades, ¿no? Mucha gente dice, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Bueno, pero el ámbito natural para madurar paciencia, para tener una fe madura, son los problemas. Entonces, cuando vos le decís a Dios, dame fe, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, lo que le estás pidiendo a Dios básicamente es, Señor, dame problemas, dame obstáculos, dame adversidades. Porque esa resiliencia, esa paciencia, digamos que tiene un lugar de cocción, un horno de cocción, ¿no? ¿Y cuál es ese espacio de
de resolución. Bueno, los problemas. Básicamente son los problemas. Entonces, yo no puedo tener una fe madura si yo no atravieso y transiciono de manera correcta esas adversidades. Entonces, para avanzar y no quedarme dando vueltas en este mismo concepto durante horas, el éxito pasa por estar donde yo tengo que estar, en la etapa de la carrera que tengo que estar, y no detenerme en el obstáculo, haciendo de ese obstáculo un ídolo, del dolor un ídolo, de la amargura un ídolo, del no entender un ídolo, sino que yo proceso eso, transiciono, hago mi duelo, me reconcilio mi alma con el propósito y vuelvo a correr la carrera sin el equipaje que de alguna manera me significó ese dolor o esa insatisfacción. ¿Sí? Por eso hablamos de reconciliarnos con el propósito, entender el porqué de eso, el para qué de eso. Así yo me reconcilio y yo vuelvo a correr la carrera sin ese bagaje, porque aquellos que han corrido una carrera saben de que no pueden llevar mayor peso. ¿Por qué? Bueno, porque va a llegar un momento en la carrera, por no decir desde el vamos, que cualquier peso extra, bueno, es algo contraproducente, absolutamente contraproducente. Por lo tanto, si hay algo que no deben haber en las carreras, son mochilas. Por eso la necesidad de esos procesos llamados duelos que nos reconcilian con el propósito de Dios. No me reconcilian ni con el pasado, ni con el presente, ni con el futuro, necesariamente, sino que hay una reconciliación con el propósito de Dios. Cuando hay una reconciliación con el propósito, bueno, claramente pasado, presente y futuro son resueltos y se suman, ¿verdad? Es como que suman fuerzas en donde el pasado, lejos de ser algo anacrónico, algo digno de ser olvidado de manera absoluta. Bueno, cuando yo miro al pasado, lo que miro es, bueno, mira, ya pasé por acá, tomé una mala decisión, entiendo que esta decisión no es correcta, si vuelvo a pasar por un escenario como esto, no voy a volver a tomar esa decisión. Eso implica reconciliarme con el pasado. Es la experiencia, es la expertise de haber pasado por allí, de haber tomado buenas o malas decisiones, y en el presente volverlas a tomar o no. Y en el presente volver a recalcular, ¿verdad? Como el GPS, porque cuando vienen ese tipo de escenarios, nuestra vida recalcula. Yo hoy me encuentro recalculando cosas. ¿Por qué? Porque me encontré con un escenario que francamente me dolió, no me gustó, no lo entendí, me desubicó. Pero esa nace suerte de teshuvá, es en esa necesidad de volver al Padre, de ir al Padre, en donde yo miro hacia atrás, reconcilio todo eso, trato de abrevar de eso, trato de que esas cosas, de no volver a cometer esos errores, de no volver a poner mi expectativa, mi esperanza, mi fe, mis emociones pura y exclusivamente en determinados lugares y determinadas personas, que Dios es solo uno, en el entender de que de reconciliar todo eso, después meditar en el presente, entender que el futuro no se terminó, entender que siempre Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para conmigo, de que mi Padre y mi Dios siempre están alentándome a estirarme hacia adelante,
pero ese estirarme hacia adelante tiene que ver con la sapiencia de haber mirado hacia atrás y de haber incorporado todo lo necesario para que a la hora de volver a salir a la mar no volver a cometer los mismos errores. Entonces, y esto no es menor, porque mucha gente cuando se enfrenta a esto se duele. Y cuando se duele, toma la peor decisión, que es decir, bueno, yo por acá no paso nunca más. Y es un error. Porque ¿sabes cuál es el problema? Vas a pasar por ahí de vuelta. Y no estoy profetizando para mal. Lo que digo es que en la vida hay muchos obstáculos. No estoy descubriendo la pólvora. Pero los obstáculos no pueden ser un gigante, un filisteo incircunciso, que cada vez que uno los enfrenta, uno se queda paralizado, porque eso sí es patológico. Yo no estoy diciendo francamente, porque uno tiene una empatía con sus afectos, pero yo no puedo renunciar a eso y no puedo enseñar eso. Los obstáculos son elementos, te diría que hasta fundamentales para poder formar carácter y para saber de qué estamos hechos. Hace poco yo compartí una palabra donde hablaba de cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Mientras él despide a la multitud, le dice a sus discípulos, bueno muchachos, suban a la barca y vayan a la otra orilla. ¿No? Están transicionando a otro lugar, están peregrinando a otra etapa de la carrera, con una singularidad. Mientras Jesús se quedó despidiendo a la multitud, sus discípulos iban al otro lugar pensando de que por no estar Jesús en la barca, pensando de que sus vidas estaban libradas a una suerte de azar, y mucho más cuando surge una enorme tormenta en donde la embarcación corre peligro y por tanto sus vidas corren peligro. Y es allí en donde les surge una valla, un obstáculo. ¿Y para qué sirven los obstáculos? Bueno, primero para saber de qué estamos hechos, para dejar en evidencia aquello que nos gobierna. Porque si hay algo que surgió en ese momento, fue un enorme miedo, fue una gran incredulidad. Yo no digo que había una apostasía, pero había una gran incredulidad, había un enorme miedo, había muchas dudas, había enormes pánicos allí. Entonces, ¿de qué estaban hechos? Ah, varón, pero usted está levantando el dedo inquisidor. No, es una observación de la realidad, de una realidad de la cual yo tampoco escapo, ni quiero escapar, porque sería imposible, sería hacerme trampas al solitario. Es imposible escapar de eso. Ni uno lo puede tener por fin, ni por objetivo. Entonces, este tipo de escenarios son los que dejan en evidencia aquello de lo que estamos hechos. ¿Por qué? Porque lamentablemente pasa que mucha gente cuando se encuentra frente a determinado escenario comienza a echarle la culpa a Dios y a todos los santos, ¿no? Ah, porque me pasó esto, no voy nunca más, no congrego nunca más, son todos iguales y todo mal, todo mal. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es como cuando te encontrás con un ateo, un agnóstico, y te dice, pero ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué Dios no hace nada? Bueno, te dan ganas de darte vuelta y decir, bueno, mira, invertí tiempo vos y contestate a vos mismo, porque la verdad yo no pienso invertir, pero 5 segundos de mi tiempo en contestar esa imbecilidad. La verdad, estoy para otro tipo de preguntas, no para esas. Entonces es acá donde en definitiva se ve de qué estamos hechos. Es acá donde uno tiene que hacer esa suerte de duelo y de reconciliarse con su propósito, porque reconciliarse con su propósito implica resolver todo lo necesario para volver, ¿no? Desde el mismo punto donde yo me quedé, volver a seguir corriendo. Es eso. No es un detenerse de manera perpetua. No es un detenerse para llorar, para lamentar de manera perpetua. No. Si eso es necesario, bienvenido sea. Si eso ayuda y abreva
a que yo pueda volver a correr la carrera desde el mismo mojón donde yo dejé de correrla porque me dolí por algo, bueno, si eso pasa, eso es lo correcto. Eso es lo que debería de ser. Pero mucha gente encuentra en ese tipo de escenarios que es como una excusa, pero preciosa, preciosa para abandonar la carrera. Y es que en definitiva nunca la corrieron. Nunca la corrieron, nunca la estuvieron corriendo. Esos son como, viste, como, como cuando se dan estas carreras de ciclismo acá en Uruguay, ¿no? Rutas América y la Vuelta del Uruguay, ¿no? Que hay muchos autos, algunos particulares, pienso, bueno, tienen que estar acreditados, digo yo, pero deben haber muchos autos particulares que van acompañando, ¿verdad?, a los ciclistas en sus distintos mojones. Bueno, la gente que toma esa decisión es gente que acompaña desde los autos, mientras los verdaderos protagonistas están ensimismados en una bicicleta, dando su mayor esfuerzo por culminar esa etapa. Son acompañantes. Bueno, muy bien. Me disculpo si notaron que si es demasiado notorio que este vivo ha sido hecho en varias partes. Yo creo que habla en buena medida también de la resistencia que estamos enfrentando, porque debe hacer 25 días que bueno, estoy exagerando, pero debe ser muchos días que no me llama nadie, menos a esta hora, y hoy que retomo la disciplina, bueno, no me llama mi madre porque está en el cielo, pero bueno, son gajes del oficio, dicen por allí. El tema es que lamentablemente distorsiona un poquito el hilo conductor, ¿verdad? Ese es el gran obstáculo, que distorsionan un poquito lo que uno quiere trasladar. Decirles que este nuevo compartir, que está inserto, forma parte de Codificando el 2026, que es una instrucción, es una ordenanza que nos ha sido señalada en esta necesidad y como resultado de una intimidad con Dios, de dar elementos. Esto claramente no intenta, no podría, no es, nunca fue el objetivo, nunca fue el plan, nunca fue el fin, que esto implicara no intimar con su Dios, no congregar, no leer las escrituras. Eso es perdónenme la expresión, una gran estupidez. Esto lo que apunta es a darle, primero a título personal, yo lo asumo como un recurso que Dios me da para ir resolviendo cada uno de estos procesos, ir teniendo una hoja de ruta, un plano que me ayude a ir resolviendo este 2026 y hacerlo en función de algunos tips, si querés, que entiendo que el Señor nos da para saber algunos elementos de este 2026 que nos han acompañado y creo que nos van a acompañar, para saber a qué nos enfrentamos e ir teniendo algunos elementos, así sea algunos rudimentos para estar atentos. Yo valoro mucho esta expresión magisterial, esta virtud, mucha gente le llama palabra profética. Bueno, la palabra profética es toda la Biblia, en realidad, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, más allá de que se escribió primero y que se escribió después, de Génesis a Apocalipsis, esa es la palabra profética. Pero entiendo que hay determinadas aventuras en donde Dios, por gracia, pura misericordia,
nos permite tener algunos elementos, algunos rudimentos y algunos elementos en determinado mojón que nos van a ser de ayudas idóneas para poder interpretar de mejor manera lo que estamos viviendo y seguramente lo que haya por delante. Fue una instrucción que a mí yo fui formado en ese tipo de asistencia magisterial, de recursos magisteriales, pastorales, y es la de, bueno, caminar en base a una palabra puntual, algunos lineamientos que fueron construyendo. Bueno, perdónenme, pero hasta Claudio me acompaña siempre. Claudio es un asistente de primera fila que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y bueno, para mí siempre ha sido un recurso muy válido, muy valedero. Y es, creo que la primera vez que, no sé, no me acuerdo, pero digamos que es la primera vez al menos que lo tomo con tanta seriedad, porque este debe ser el quinto, sexto ya espacio que generamos para compartir con nuestros afectos, con nuestros hermanos, y bueno, tal vez por allí puedan llegar a ser un abrevadero último, un abrevadero útil, una idoneidad a la hora de poder entender, poder interpretar en buena medida por qué de esos obstáculos, por qué a veces siento lo que siento, porque me da la sensación de que mucha gente empieza a sentirse, cuando empiezan a surgir algunos obstáculos, no ve necesariamente el obstáculo, o tal vez lo ve en una primera instancia, pero después comienza a conducirse en función de lo que ese obstáculo comienza a generar en mí. Entonces yo soy permeado por un sinfín de emociones, por un sinfín de pensamientos, por una cantidad de ideas. Yo soy bombardeado por una lluvia de emociones, de pensamientos, de reacciones químicas, fisiológicas, psicológicas. Soy bombardeado de una cantidad de situaciones en donde es tan fuerte que yo pierdo de vista el objeto que provocó todo eso y me concentro más en toda esa batería de emociones, de pensamientos, y comienzo a trabajar desde ese lugar y no desde el lugar correcto, porque el lugar correcto comenzó con un obstáculo, comenzó con un dolor, comenzó con una situación. Entonces, es allí donde yo debo de seguir observando esa situación y debo de ir reconciliando sentimientos, pensamientos, y debo de todo eso llevarlo a la cruz, preguntarle al Señor si en algo se han, no digo cambiado sus planes, pero tal vez por allí cambiado la hoja de ruta, ¿no? Preguntarle a Dios si tal vez por ahí se ha cambiado la hoja de ruta para que Él, bueno, me ayude a recalcular por dónde yo debo de ir. Pero hay mucha gente que a veces se queda ensimismada en esa influencia tan fuerte de las emociones, de los pensamientos, y se queda allí, ¿no? Como que abrevando todo el tiempo de ese lugar y concentrado en ese lugar y perdiendo tiempo en ese lugar, cuando en realidad uno lo que no puede perder de vista es primero lo que lo provocó, porque en realidad, ¿por qué es importante seguir mirando lo que lo provocó? Porque el mirar lo que lo provocó implica el entender de que hay un escenario o hay determinado tipo de escenarios que son capaces de movilizarnos de una manera. Pero ese movilizarnos no viene para destruirnos, viene para dejar en evidencia aquello que todavía nos sigue gobernando.
ese tipo de escenarios, este tipo de escenarios vienen para dejar en evidencia aquellas cosas que todavía están demasiado vivas y deberían de estar crucificadas. Los sentimientos, las emociones, el carácter, la autoestima. Y vuelvo a retomar el ejemplo de los discípulos cuando tienen que ir por orden de Dios. A ver, no es que los discípulos, porque esto es algo importante también, no es que los discípulos hayan dicho, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, no tenemos nada que hacer, la verdad, estamos en fin de semana, hagamos una salida en familia. ¿Y a dónde vamos? No sé, que el azar nos diga a dónde ir. No, muchachos, no es así. Cada uno de los escenarios están circunscritos a Dios. Cada escenario de vida está determinado por Dios, está consignado por Dios. No es, bueno, estamos en fin de semana, a ver, ¿a dónde podemos ir? A ver, de Ti, Marí, de Do, Pingüe. No funciona así. ¿Ustedes piensan que lo eligieron ellos? ¿Fue el resultado de un azar? ¿O a pesar de que Cristo no estaba físicamente con ellos, implicaba que Cristo no estaba en ellos o con ellos? El tema es que hay gente que piensa que es así. Piensa que el resultado de las cosas que pasan son el resultado de un azar. No, pueden ser sin duda el resultado también de muy malas decisiones. Eso también, sin duda. Pero Dios aprovecha de eso para enseñarnos por qué tomamos malas decisiones. Porque seguramente si tomamos malas decisiones es porque fuimos permeados, fuimos movilizados por los sentimientos, por los afectos, por las amistades, por necesidades, fuimos movidos y por allí terminamos descubriendo qué es lo que verdaderamente nos gobierna. Cuando uno hace un repaso de lo que salió de la boca de los discípulos de Cristo en ese momento, se da cuenta de que no salió pura y dura fe. Todo lo contrario. Y probablemente en alguno de nosotros en estas etapas no salga pura y dura fe, sino que salgan otras cosas. Varón, pero entonces estamos endemoniados, estamos enajenados, estamos fuera del propósito de Dios. No, nada que ver. Mira, te diría que todo lo contrario. Estás en el punto perfecto donde Dios te quiere, donde Dios me quiere, pero la estamos pasando mal. Estamos en el punto justo, en el punto exacto de la carrera donde Dios nos quiere, porque Él sabe que necesitamos un vaso de agua fresca. Y ese vaso de agua fresca, mis amados hermanos, indica e implica, primero, el mirarnos al espejo de manera genuina, honesta, buscar a Dios de manera urgente. Implica hacer ese proceso de duelo que de alguna manera nos reconcilia, pero no para angustiarnos, para entristecernos, para devastarnos, sino para entender que algo hay en todo lo que pasó y yo de todo eso que pasó, tengo que sacar ganancia, y esa ganancia no pasa porque a mí me den dólares o me cuelguen una medalla de oro o me pongan una corona de laureles en la cabeza, sino que pasa por volver a correr la carrera desde exactamente el mismo punto donde yo la dejé de correr, porque encontré una valla que por allí intentó lastimarme. Por allí me desilusionó. Por allí no la entendí. Entonces, en esa suerte de teshuvá, en esa suerte de duelo, yo me reconcilio, yo me pongo a cuentas con Dios, yo identifico aquello que salió de mí para
tener presente cuáles son las cosas que hoy tal vez me están gobernando, pero que no pueden seguirme gobernando. Porque vuelvo a insistir, ese bogar mar adentro, ese ir a la otra orilla, no fue el resultado de un azar, fue el resultado de una orden divina. Dios está en absoluto control de lo que te pasa. Dios está en absoluto control de lo que me pasa. Dios es el que está señalando el lugar, Dios está señalando los tiempos, pero mismo Dios necesita que nosotros podamos entender de manera genuina y responsable que hay cosas que todavía están dentro de nuestra barca, que tal vez como Jesús no lo vemos, pero está. Seguramente en la barca de nuestra vida haya baja estima, haya miedos, haya inseguridades, haya necesidades de protección, de amor, de afecto, de compañía, de lo que sea, que no las vemos, pero siguen estando allí. Y el problema no es que eso esté bien o mal, porque eso lo va a determinar Dios, no yo. Porque yo jamás me atrevería a decir que no necesitamos protección, no necesitamos un abrazo, no necesitamos afecto, no necesitamos sentirnos contenidos, no necesitamos servir, ser mimados. ¿Quién no necesita todo eso? Pero a veces uno se encuentra con que eso, que uno lo tiene como una necesidad básica, sin darnos cuenta comenzó a tomar una dimensión demasiado importante al punto de que termina gobernando las decisiones más importantes. Y te termina condicionando tu seguir corriendo la carrera. Entonces, mis amados hermanos, para mí era importante retomar decodificando el 2026, tal vez haciendo un paréntesis para presentar un elemento que me parece importante señalarlo, y es como a veces en la carrera y en el éxito de la carrera, que insistimos, no pasa por salir primero, sino que pasa por terminar la carrera, que no pasa porque me cuelguen una medalla de oro en el cuello, sino por el estar donde Dios quiere que esté, en el momento que Dios quiere que yo esté. Porque cada uno de esos encuentros, cada uno de esos altares van a significar para mí un seguir reconciliando cosas, un seguir alineándome con su propósito para volver a reconciliarme con el propósito de mi vida, que es siempre, siempre, siempre seguir bogando mar adentro, seguir corriendo la carrera hasta que Dios determine cuándo. Así que mis amados hermanos, vuelvo a insistir, les amo de gran manera y me gustaría, hablamos mucho hoy de reconciliar, me gustaría reconciliar esto que hoy les traigo con, creo yo, la última temática que compartimos de este ciclo que insistimos se llama Decodificando el 2026. Y yo, si mal no recuerdo, el último compartir estaba ligada, bueno, de hecho todo este compartir y la figura referencial, que es una figura mesiánica y es la figura de Moisés, que nos ha acompañado hasta hoy y seguramente nos seguirá acompañando, es cómo Moisés tuvo que ser preparado y de una manera muy dura, no porque Dios sea duro, sino porque a veces el no entender te lleva a tomar decisiones incorrectas, y el tema es que las decisiones uno siempre se hace, uno siempre tiene que hacerse responsable de esas decisiones y tiene que vivir las consecuencias de esas decisiones. Moisés vivenció muchísimas cosas desde el palacio
desde el desierto, y cada una de esas experiencias luego fueron fundamentales para ese tercer gran ciclo que tiene que ver con la de ir, pedirle a Faraón que deje ir a su pueblo y transicionar en dirección de la tierra prometida. Pero el último señalamiento que hicimos de la vida de Moisés tenía que ver con que Moisés tuvo que aprender a cuidar las ovejas de otro, de su suegro Yetro, porque él no era dueño de nada, porque él lo había perdido todo. Él habiendo sido un príncipe de Egipto, lo perdió todo, cuando en realidad para los hijos del Eterno eso no es más que ganancia. Y seguramente sin entender mucho, Moisés estuvo al cuidado de las ovejas de otro. Y eso representa una formación en mayordomía como Moisés jamás se lo esperó. Porque de levantar un dedo y tener 100 súbditos a tener que cuidar ovejas de otro en medio de un desierto, bueno, son dos lugares muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Son dos situaciones, dos realidades muy diferentes. Y es un trato muy duro. Bueno, pero Moisés sabía que en realidad, porque él se había comenzado a percibir, porque él había matado a un egipcio, defendiendo a un hebreo. Bueno, sí, pero mira que cuando vos estás 40 años acostumbrado a algo, salir de ese algo para hacer algo absolutamente distinto de lo que estás acostumbrado, tampoco es nada fácil, ¿eh? Porque uno se acostumbra, a lo bueno y a lo malo se acostumbra. Y tuvo que haber un proceso de construcción en la vida de Moisés muy fuerte, muy duro. Yo no creo que le haya resultado fácil. Yo no visualizo en ningún momento que Moisés iba cantando coritos a arrear las ovejas y las cabras de su suegro. Pero fue el escenario propicio para que Dios pudiera establecer en él una mayordomía y enseñarle principios de mayordomía de primera mano. Tuvo la mejor formación, que es la formación de Dios, que es una formación que se da de facto, es una formación que se da de hecho y por derecho. Moisés tuvo que ser formado en mayordomía, en cuidar y proteger un rebaño que no era propio, sino que era de otro. Y yo estoy convencido, esto no es doctrina, pero estoy convencido que Moisés no se había dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no sabía lo que iba a venir, porque no se daba cuenta de que él luego iba a tener que cuidar a miles y miles y miles de ovejas que tampoco eran de él, eran de Dios. Pero él iba a ser la persona responsable de cuidarlas. Él las iba a tener que cuidar, pero Moisés no se daba cuenta de eso. Pero sin embargo estaba siendo preparado para eso. Moisés tuvo que aprender a velar por un bien mayor, como lo es claramente el ser responsable de un pueblo que evidentemente no es mío, es de Dios. Y que ha sido Dios mismo el que ha depositado en mí esa expresión de confianza para que se la cuide. Moisés tuvo que aprender de que la vida, en la opulencia o en la fragilidad, en la alegría o en la tristeza, en la dicha o en la desdicha, en el dolor o en el placer, son circunstancias que van permeando en mi ser, en mi vida, su propósito, su bien mayor. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo asimilo eso, cuando yo me doy cuenta de que Dios está permeando a partir de las circunstancias de mi vida, está permeando en mí su propósito, yo no puedo más que
entender de que aún lo que vivo, de que todo lo que vivo forma parte de la capacitación para hacerlo de la mejor manera. Y eso implica el hacerlo a su manera. Por eso, mis amados hermanos, quiero transmitirte de parte de Dios que estás en el centro perfecto de su voluntad. Que el dolor jamás puede ser una vara de medir, que la insatisfacción jamás puede ser una buena vara de medir, que el no entender jamás es una herramienta útil para tomar decisiones. Uno debe de transicionar esos procesos que a muchos a veces le decimos duelos, para reconciliar todo lo necesario. Y ese duelo es efectivo cuando me vuelve a posicionar en el mismo lugar en donde yo dejé de correr mi carrera, para volver a hacerlo y hacerlo de una manera mejor, distinta, diferente, superior. Porque tal vez el mojón se terminó, pero su propósito en mí no se han terminado. Lo mejor, mis amados hermanos, no es una frase hecha, está por venir. Bendigo tu vida, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu salud física, tu salud mental, tu salud espiritual, bendigo la obra de tus manos. Y declaro que la gloria postrera de Dios en tu vida, en mi vida, será mucho mayor que la primera. Bienvenido a este Decodificando 2026, un año glorioso, un año de virtud, un año de unción, un año de prosperidad, un año de propósito, que no implica el salir en los diarios, que no implica el estar en un pedestal, que no implica que te pongan una corona de laureles o de lo que fuera, que no signifique que te vayan a poner una medalla de oro en el pecho, sino que tiene por única razón de ser el estar donde Dios quiere que estés, a la hora que Dios te ha señalado para hacer aquello para lo que has nacido. Te bendigo, te amo mucho. En el precioso nombre de Jesús. Shalom, shalom, amada iglesia.